Estamos con el tercer encuentro de síntesis de las unidades que vamos atravesando, con un trabajo práctico en este momento en ciernes como para poder analizar, trabajar. Así que este espacio, la idea es que nos sirva para esas cuestiones, para poder traer algunos de los contenidos que estuvieron transcurriéndose o leyéndose desde la unidad 2, una parte final donde planteamos un poco la línea sociohistórica y de lectura de lo sociohistórico hacia la psicología cultural, los debates que podemos tener, y la unidad 3, que es la que trabaja la cuestión de la especificidad del aprendizaje pedagógico. Así que para eso están aquí Bettina Bendersky y Mario Zimmerman, profesores adjuntos de la cátedra, y que van a tener hoy la coordinación de los contenidos del teórico. Antes de eso, alguna referencia muy cortita a estos tres temas por los que estuvimos escuchando. Arrancamos con Pupitre Marrón, un tema que trae la despedida del colegio desde algo que está en el escenario del colegio. Probablemente muchos de ustedes les suena raro, pero antes en las escuelas, digamos, cuando digo antes, llega hasta nuestras infancias y adolescencias, y creo que un tiempo más también. Y si no me equivoco, todavía el Nacional, el colegio, tiene pupitres, ¿no? Sí. Así que bueno, hay escuelas que siguen teniendo estos pupitres, que eran pupitres marrones porque eran de madera, y donde había incluso, todavía yo lo llegué a ver, no lo usé, pero estaba el agujero para el tintero, estaba el lugar para el plumín, o sea, tenía las marcas de cómo la escuela empieza con una cierta arquitectura. Entonces es un poco la referencia a qué hay, qué hilo entrama este aprendizaje pedagógico ligado al escenario escolar en este caso, ¿no? Uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver el escenario, el pupitre, ese modo de tener los cuerpos en el espacio? Eh, ¿Qué tendrá que ver, perdón, apago, con la cuestión específica del aprendizaje, ¿no? Y esta es la pregunta que vamos a atravesar. Por otro lado, traemos otro componente, la campana de palo, que también el nombre que tiene la canción trae otro elemento que remite a esa escuela tradicional, que todavía la hay en muchas escuelas rurales. Para nosotros es más común hablar del timbre del recreo, pero durante mucho tiempo el timbre era una campana que tenía un palo que era lo que le hacía tañir, ¿no? Eh, si les gustan las campanas que tienen lo suyo, hace un tiempo en el Centro Cultural Recoleta había una, y Livingston había escrito en Memorias de un funcionario un texto muy lindo sobre el tocar la campana, porque era interesante volver a tener campanas. Y bueno, muchos chicos, chicas, chiques tocábamos la campana en ese momento. Pero esa canción de María Elena Walsh está dedicada no al escenario escolar, sino a la maestra argentina. Y ahí uno se preguntaría, bueno, ¿qué lugar tiene el enseñante en esta relación con el aprendizaje pedagógico? Y finalmente, la última canción del estudiante trae justamente este sujeto que puebla nuestras aulas, y que en la canción irónicamente está planteado como casi el alumno ideal, esa imagen que de Sarmiento tenemos todos, el que no falta, que no se copia, que incluso cuando hay un paro va solito a la escuela, ¿no? Esa imagen del estudiante modelo de esta escuela moderna. Bueno, la pregunta que viene con esos elementos, y que ahora le cedo la palabra a Bettina y a Mario Zimmerman, es, bueno, cómo pensar esta especificidad del aprendizaje pedagógico, cómo pensar que esta situación específica entrama de un modo muy particular los cursos de aprendizaje y desarrollo. Estas son las preguntas que nos hacemos al filo de la unidad 2,
cuando hemos visto las teorías de aprendizaje y desarrollo y entramos a la unidad 3. Así que gracias por estar acá y vamos para allí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Hoy quizá no estamos con el formato tradicional del pupitre de madera, pero bueno, vamos a tratar de armar una clase escolar lo mejor que se pueda. Y para eso vamos a retomar dos conceptos que ya venimos viendo de la unidad 1 y de la unidad 2. Y tiene que ver en principio con el tema de la desnaturalización de las prácticas educativas, que empezamos a hablar en la unidad 1 y seguiremos hablando todo el cuatrimestre, y el concepto de contexto, que también sobre todo se empezó a trabajar en la unidad 2 del programa. Digo, desnaturalizar prácticas en el sentido que para nosotros lo escolar es algo absolutamente natural. Y para nosotros, digo específicamente los que estamos hoy reunidos, porque ya estamos en el nivel superior de la educación y seguimos insistiendo en estas prácticas formales de aprendizaje, digo, donde hay un aula, ya sea virtual o material, donde hay un docente que habla, un alumno que escucha, que toma apuntes, que prepara un parcial, con un programa, con contenidos específicos, en situaciones también explícitas de enseñanza. Yo estoy acá sentado, supuestamente enseñando, ustedes están, no sé en qué posición, si sentados, parados o acostados, pero también supuestamente aprendiendo explícitamente. Digo, esto es una característica de lo escolar, ¿no? Esta explicitación de la enseñanza y del aprendizaje. Decía entonces, hace muchísimos años que estamos transitando las aulas, quizá ya desde el jardín de infantes. Y por lo tanto, este formato nos parece absolutamente natural. Cuando uno toma un poquito de distancia, lo desnaturaliza, hace como el pez que está en el agua y sale un poquito del agua, entonces se da cuenta que estaba nadando en el agua, pero estaba justamente tan cómodo que se sentía como pez en el agua, y el pez, para darse cuenta que está en el agua, tiene que salir. Y nosotros también, digo, estamos tan familiarizados con este contexto que nos parece muy natural todo lo que pasa acá. Nos parece natural que un adulto experto en un tema nos pregunte o le pregunte a un niño cosas que él no sabe, como por ejemplo, no sé, que le pregunte a un niño, la maestra, cómo se llamaban las carabelas de Colón, y la maestra ya lo sabe, pero se lo pregunta a un niño que quizá no lo sabe. Esto es un formato muy particular que no ocurre en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Uno en general pregunta lo que no sabe y se lo pregunta al que supone que lo sabe. Digo, de estos ejemplos hay muchos en el aula virtual, hay muchos chistes sobre todo de las viñetas de Mafalda, donde aparecen estas situaciones particulares de lo escolar. Entonces decía, desnaturalizar estas prácticas que son muy curiosas, muy interesantes, pero que de naturales no tienen nada. De hecho, la enseñanza de la escuela moderna, tal cual la conocemos, tiene menos de 2 siglos. El segundo concepto que decía es el de contexto, ¿no? El contexto, venimos insistiendo, no como lo que rodea, o en todo caso no solo ese aspecto, sino también lo que entrelaza, lo que atraviesa, pero sobre todo este entrelazamiento que se produce entre los sujetos en el contexto, ¿no? Son parte del contexto que le da sentido a sus prácticas. Y nosotros lo que planteamos es justamente que hay una especificidad del contexto escolar, que debemos tomarlo en su especificidad. Y para eso traje unos problemitas, o sea que vamos a ponernos en contexto escolar, saquen una hoja, prueba escrita, todo abajo del banco, y vamos a hacer esta prueba de matemática a ver cómo les va. Es unos problemas que planteó Stella Baruch en 1985, y que les planteaba a los alumnos lo siguiente, a ver si ustedes lo pueden resolver.
Estela Baruch le pedía a los niños de primero y segundo ciclo de educación primaria que resolvieran estos problemas. Por ejemplo, en un barco hay 26 ovejas y 10 cabras. ¿Cuántos años tiene el capitán del barco? ¿Mm? O por ejemplo, otro problema. Un barco mide 37 metros de largo y 5 de ancho. ¿Cuál es la edad del capitán? ¿Qué les parece a ustedes que contestaban los niños a estos problemas de 26 ovejas y 10 cabras? ¿Qué edad tiene el capitán? O 37 de largo, 5 de ancho, ¿cuál es la edad del capitán? Bueno, supongo, si bien no están contestando, es que piensan que este es un problema absurdo. Sin embargo, un altísimo porcentaje de niños lo contestaba. Por supuesto, el de 26 ovejas y 10 cabras dicen que el capitán tiene 36 años, en el otro sumaban 37 más 5, o restaban 5 a 37 y decían que el capitán tenía 42 años o 32 años, etc. Este sería un primer problema. Otro problema, lo voy a simplificar porque es un poco más largo, que plantean Saljo y Windham en el libro Estudiar las prácticas de Chaiklin y Leib, se le planteaba a dos cursos de niños equivalentes, vamos a decir, se les preguntaba cuánto costaba enviar dentro de Suecia, porque esto es un problema que se planteó en Suecia, una carta que pesa 120 gramos. Y se le daba una tabla donde figuraban los pesos de un lado y los valores, el precio, digamos, del otro. O sea que la resolución del problema era consultar en la tabla, fijarse para 120 gramos y ver el precio. Era un problema bastante sencillo. Lo curioso de esta investigación es que ellos ven que este mismo problema en la prueba, vamos a decir, de la clase de ciencias naturales, de ciencias sociales, o sea, cuando estaban trabajando el tema del correo, lo resolvían de una manera diferente y mejor que en la hora de matemática. ¿Y por qué lo resolvían mejor? Porque en la clase de ciencias sociales, cuando les decían cuánto cuesta enviar la carta que pesa 120 gramos, se fijaban en la tabla y ponían el precio. En matemática no hacían esto, se ponían a hacer reglas de tres simples, sumas, restas, multiplicaciones, tomando otros valores de la tabla. Porque suponían que si es una prueba de matemática hay que hacer algún tipo de cálculo, no puede ser tan tonto el problema como mirar en un cuadrito y copiar un número. ¿Por qué estoy planteando estos problemas? Porque lo que uno está viendo no es que estos chicos tienen problemas de aprendizaje, discalculia, bajo coeficiente intelectual. Estos chicos aprendieron lo que Bettina va a desarrollar un poco más tarde, que es el oficio de alumno, aprendieron cuál es el contrato didáctico de la prueba de matemática, que una prueba de matemática, por ejemplo, se tiene que poder resolver con los datos que me da ese problema, que la prueba de matemática es parecida a otra que tomaron previamente en clase, que en la prueba de matemática no me sobran ni me faltan datos. Y entonces, bueno, si la maestra me pregunta esto, de algún modo yo miro, bueno, 26 vacas, 10 cabras, 36 podría ser una edad más o menos para un capitán, bueno, 36. Y los chicos lo resuelven. O sea, lo que aprendieron estos chicos es un contrato implícito, que es un contrato didáctico que está regulando los intercambios de manera implícita, por supuesto, que se dan en el aula, en ese contexto en particular. En un contexto donde, por ejemplo, decía, la maestra pregunta lo que ya sabe, la maestra evalúa y pone nota, la maestra regula los intercambios de quién habla y quién no habla, en fin, toda una serie de características que ustedes ya estuvieron viendo del núcleo duro escolar. Ahí dice Laura, y que los maestros buscan descubrir lo que los alumnos no saben. Sí, por supuesto. Entonces decía, hay un contexto muy particular que nos interesa para poder entender, y esto también lo va a desarrollar en un ratito Bettina, cómo están procediendo estos alumnos. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿de qué modo hay que evaluar
para poder entender esta lógica, o si estamos evaluando para poner una nota, qué tomaré en cuenta en esa evaluación, y cómo clasifico a mis alumnos frente a esto, ¿no? ¿Cómo pienso yo entonces sus problemas, sus llamados problemas de aprendizaje, si los pienso como problemas de aprendizaje, si los pienso como problemas individuales, si los pienso justamente en este contexto particular, en donde, por ejemplo, yo podría pensar que la inteligencia no es una posesión que uno tiene en su cabeza, ¿no? Y acá voy a tomar autores más vinculados a la unidad 2, autores que son contextualistas, que tienen que ver con la psicología cultural y que plantean otras unidades de análisis que ustedes ya estuvieron viendo a partir de los desarrollos de Vygotsky y planteos neo-vygotskianos. Por ejemplo, Salomon dice: ¿puede ocurrir también que la inteligencia sea una cualidad emergente y no una posesión? O sea, que yo deje de pensar en la inteligencia como algo que está dentro de la cabeza del alumno y la empiece a pensar como una cualidad emergente en un contexto. Michael Cole plantea, por ejemplo, la verdadera unidad de análisis psicológico debe ser la actividad en común, y a menudo, pero no necesariamente, mediada socialmente en un contexto cultural. Esta es una versión fuerte de la cognición distribuida, puesto que propone apartarse de la idea corriente de que las cogniciones son posesiones de los individuos y sirven como herramientas listas para su aplicación en situaciones cotidianas. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque si yo dejo de tomar las unidades de análisis individuales, donde un niño es inteligente o no es inteligente, tiene un retraso madurativo o no tiene un retraso, tiene dislexia, tiene discalculia, y empiezo a pensar justamente en términos de contexto, en donde hay toda una serie de aspectos vinculados a instrumentos, reglas, propósitos, simultaneidad, arbitrariedad, etc., yo ya empiezo a pensar en unidades de análisis mucho más complejas y más interesantes que tienen que ver con las prácticas específicas que están teniendo lugar en ese contexto. Y que no están, digo, de la piel para adentro de las cabezas o de los cuerpos de los alumnos, sino que hay un espacio de intersubjetividad con determinadas tareas, actividades, digo, reglas, instrumentos. Pongo otro ejemplo de Bateson. Gregory Bateson plantea este ejercicio, digamos. Dice: supónganse que soy ciego y uso un bastón. Avanzo dando golpecitos con él. ¿Dónde empiezo yo? ¿Está mi sistema mental limitado a la mano que sostiene el bastón? ¿Está limitado por mi piel? ¿Comienzo en la mitad superior del bastón? ¿Comienzo en el regatón del bastón? Y continúa. Cuando el hombre se sienta a tomar su almuerzo, la relación del bastón con la mente cambia por completo y son los tenedores y los cuchillos y no los bastones los que se vuelven relevantes. O sea que no es lo mismo el uso de un instrumento en un restaurante que en la calle, que en mi casa o en la hora de matemática. No es lo mismo yo siempre digo, tomar el colectivo que analizar los medios de transporte de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido se plantea la actividad escolar como artificial, como descontextualizada, y en este sentido también la actividad escolar plantea lo que Vygotsky denomina una fuerte exigencia de procesos psicológicos superiores avanzados. Descontextualización no en el sentido de que nos vamos de contexto y hablamos de cualquier cosa. Descontextualización en el sentido de que estamos recontextualizando esos objetos en otro contexto particular, que es el de la actividad escolar. Quiero decir, yo en la escuela, en mi prueba de matemática, pregunto cuántos ladrillos ponen, si 10
albañiles ponen 20 ladrillos por día, ¿cuántos ladrillos pondrán en 20 días? 20 albañiles. Yo no estoy haciendo la pared, estoy planteando una situación descontextualizada y reflexionando en un plano puramente semiótico, podríamos decir. Que es muy interesante, pero que implica procesos cognitivos muy complejos que no siempre son tomados en cuenta en el ámbito escolar y que implica también la consideración de ese contexto particular para poder entender qué le está pasando a nuestros alumnos. Digamos, esta artificialidad, este altísimo nivel de descontextualización, que es muy interesante, que parecería favorecer enormemente estos procesos cognitivos tan complejos, pero que corre el riesgo, si justamente no consideramos este contexto, de derivar rápidamente en etiquetamiento de niños como niños con problemas, ¿no? Como que todo el problema radicara en una inteligencia que está descontextualizada, que no tiene que ver con formatos de actividad particulares, con actores particulares, instrumentos, como decía, el bastón, decía los cubiertos, pero también la calculadora, también la computadora, también el sistema numérico, también el sistema de escritura. Bueno, yo voy a dejar acá para que Bettina profundice un poco más con este tema que yo mencioné del fracaso, entonces, de algunos niños en la escuela, de cómo caracterizamos esos problemas que tienen algunos niños, cómo los evaluamos, qué tiene de particular este oficio de alumno, y en todo caso nos va a quedar un tiempo bastante amplio para retomar con preguntas, discusiones, etc. Bueno, Bettina, entonces, bueno, gracias Mario, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, continuando con un poco esto que viene planteando Mario y retomando esta idea de la escuela como un espacio artificial en el sentido de un dispositivo social, histórico, construido en un determinado momento, y con las características que empezaba a marcar Mario recién en relación a lo que es un contexto, ¿no? Aquello que entrelaza, aquello que constituye, ¿no? Aquello que rodea. En este sentido, pensar la escuela como un contexto particular, específico, donde se dan prácticas específicas, vamos a tratar de desglosar un poquito esto que él anticipó. En principio, si hablamos de una alumna, o hablamos de un alumno, hablamos de un alumne, esto ya está definido por ese contexto escuela. Ustedes no son alumnos de psicología educacional cuando están, no sé, en el subte. Lo son porque participan de un sistema de actividad, un espacio de prácticas específico que los pone en ese lugar, lo mismo que nosotros en tanto docentes. Entonces, me parece que esta imagen nos ayuda a entender fuertemente lo que tratamos de decir cuando decimos el contexto es aquello que constituye tanto que constituye esas posiciones, la posición del docente, la posición del alumno, y vamos a revisar algunas prácticas, porque Mario planteó, y esbozó algo que ustedes ya trabajaron, que tiene que ver con la idea de oficio de alumno, ¿no? ¿Qué es esto de oficio de alumno? ¿Qué dice Perrenú al respecto? Ustedes saben que en las escuelas, cuando decimos escuela nos referimos a todo el sistema, ¿no? Independientemente del nivel que sea, la universidad la podemos pensar desde ahí también. Existe un currículum formal, que es aquel que está escrito, ¿no? Es el programa que tenemos. Existe un currículum real, que es aquello que efectivamente el docente pudo dar, compartió en la clase. Existe un currículum oculto, que es aquello, Perrenú dice, ¿cuán oculto es este currículum? Porque todos sabemos que existe, que tiene que ver con aquellas prácticas, con aquellas actitudes, con aquellos saberes que necesitamos construir para poder permanecer en el sistema. Y a esto se refiere con oficio de alumno. Lo que va a plantear es que la evaluación, que es una práctica propia de la escuela, algo ya trajo Mario recién, y la acreditación, ahora veremos si se trata de lo mismo o no, son prácticas propias del sistema educativo que tienen leyes y formas propias, y que si bien la intencionalidad tiene que ver con que
se evalúe ese currículum formal o ese currículum real, muchas veces lo que se evalúa tiene que ver con ese currículum oculto. Porque él dice que en definitiva todo en la escuela es sometido, ¿sí?, a normas, a jerarquías, dice en realidad jerarquías de excelencia. Jerarquías de excelencia que también vamos a desnaturalizar, porque a veces también las suponemos de alguna manera naturales, ¿no? Como si existieran los alumnos, las alumnas y los alumnos exitosos y los que no lo son. Pero sin embargo, esas jerarquías de excelencia son construcciones sociales, son construcciones institucionales. En realidad, ¿qué define un buen alumno, un mal alumno, un alumno regular, un alumno? Esto no es una característica de los estudiantes, aunque muchas veces, acá voy a empezar a tomar otro de los autores también, que ustedes leyeron en esta unidad, muchas veces para pensar el fracaso escolar, porque en definitiva la evaluación define, valga la redundancia, el destino escolar de los estudiantes. La evaluación plantea el éxito o el fracaso. Aprobó, no aprobó, pasó, no pasó, hace permanencia, ¿sí? Entonces, muchas veces, según, y esto ya a esta altura lo vamos trabajando todas las clases, va a depender del paradigma, de la unidad de análisis y del paradigma de donde estemos leyendo. Si vamos a leer desde un paradigma, desde la mirada del déficit, vamos a seguramente suponer que un estudiante no aprueba, o el otro día decíamos, bueno, no me lo registré ahora, pero cuando de buena pasó pupitre marrón, aquel vago que en segundo B o tercero B, no me acuerdo, se quedó, digamos. Haberse quedado es un atributo de este alumno, nadie pone ahí a pensar cuáles son las condiciones institucionales, ¿no? Bajo qué condiciones de trabajo escolar este estudiante no pudo pasar. En todo caso, tiene un determinado atributo, es vago y por esto no puede avanzar. Y esto nos lleva directamente a la idea que nosotros vemos desde la mano de Baquero en relación a qué hablamos cuando hablamos de educabilidad, o de qué hablamos cuando hablamos de educabilidad, ¿no? Y en general la educabilidad está pensada como cierto atributo, ¿no? Ciertas características que un estudiante debería tener para poder ser educado, educada. Y parecería ser que si estas características no se dan, bueno, pues iremos al fracaso escolar, ¿no? Incluso si nosotros revisamos en la primera unidad, empezamos a ver la constitución de la psicología educacional, de la mano del surgimiento de la escuela, y cómo las primeras psicologías que fueron acercándose acá también fueron psicologías que de alguna manera prescribían el fracaso escolar. Desde inteligencia no es inteligente, cociente intelectual bajo fracasa. O podemos pensar, bueno, no es maduro, suficientemente maduro, porque suponemos un ritmo lineal de desarrollo y entonces fracasa. O tiene problemas sociales y económicos, etcétera, y fracasa, digamos. Lo que empieza a aparecer en esta mirada del fracaso es ese atributo puesto en el sujeto o en las condiciones del sujeto independientemente de lo que sucede en la escuela. Entonces Ricardo Baquero lo que nos dice, en todo caso, la educabilidad no es un atributo, una característica del alumno, la alumna que está aprendiendo, sino que es una característica de la situación, que incluye la singularidad de ese estudiante. Pero en todo caso estamos pensando otra vez en situación, en contexto. Ya no vamos a pensar el éxito o el fracaso desde las características propias e individuales de cada uno de los estudiantes, sino en todo caso en esa situación. Entonces esta idea que trae de educabilidad me parece que es potente, y también traería a Frigerio, que es otra de las autoras que ustedes estuvieron leyendo, en este texto acerca de la no inexorabilidad, que a mí me parece que es muy bello lo que ella trae, porque lo que está planteando es que los destinos de fracaso no son inexorables. En todo caso van a dejar de serlo en la medida que nos animemos, ¿no? Ella dice otra forma es posible en la medida en que nosotros nos animemos a hacer algo allí. Y dice, necesita de la reflexión y del hacer. No alcanza solo con reflexionarlo, pero si no lo reflexionamos tampoco vamos a poder hacer nada seguramente de esto. Y lo que plantea es esta idea de cambiar profecía por profesor.
¿no? Cambiemos la profecía de fracaso escolar por esta idea de un profesor, ¿no? Y este segundo tema que había puesto Débora, lo que hablaba era del profesor, de la maestra, ¿no? Acá era la maestra argentina, pero en todo caso pensar a esa docente, y esto no quiere decir culpabilizar a los docentes del éxito o el fracaso escolar, no es nuestra intención, pero sí pensarla como parte de este sistema de actividad, sí pensar parte de esta trama, de esta situación, donde hay pares, donde hay una institución, donde hay reglas de funcionamiento, donde hay división de tareas, donde hay artefactos que se ponen en juego, donde hay un sujeto aprendiendo, donde hay un objeto, un contenido específico para aprender. Entonces, ahora sí quiero detenerme un poquito en esta práctica de la evaluación que dijimos es inherente a la escuela y que, bueno, tiene algunas cuestiones que nosotros naturalizamos, pero en realidad Mario decía, ¿en qué otro lugar que no sea la escuela, el que sabe le pregunta al otro para ver si lo sabe? Y aún, como decía Laura, tal vez hasta suponiendo que no lo sabe, ¿no? ¿Y por qué ninguno de nosotros nos vamos a sentir, bueno, no sé si no nos sentimos mal, la evaluación a veces no es cómoda para nadie, pero digo, a nadie se le ocurre decir, ¿cómo se le ocurre a este profesor, a Mario Zimmerman, que es el adjunto de la cátedra, venía a preguntarme a mí que yo recién inicié? Porque son las reglas del juego, ¿sí? Porque son esos contratos implícitos. Ahora, esta evaluación también la podemos mirar desde distintas perspectivas. Y Perrenot trae la evaluación entre dos lógicas. Y acá vamos a mirar un poco la tensión que hay entre esas dos lógicas. Ahora, si volvemos a distintas perspectivas, acá también les quiero contar un ejemplo. No se los voy a leer porque es muy largo, pero se los voy a contar. También les aparece en un texto de Silvina Birz, a lo de Midesi que traen en el ABC de ay, se me fue el nombre de la escuela, ya se los voy a decir, siempre me pasa, pero trae dos relatos que introducen la escena primera exactamente igual. Es un secundario, llega la profe de geografía y dice, chicos, como hizo Mario recién, saquen una hoja, los chicos le dicen, profe, usted ayer no avisó que había prueba sorpresa, no estudiamos. En una situación, la profesora contesta, chicos, siempre hay que estudiar, no se estudia solo para la prueba, hagan y veremos. Bueno, hay una situación de copia en el medio que lo voy a saltear. A la semana siguiente, el 90% de los parciales, o de los trabajos, o de las pruebas, como les llamemos, estaban desaprobados. En la otra escena, del reclamo de los estudiantes, la profe dice, chicos, siempre no se preocupen, a mí me interesa saber qué entendieron de la clase de ayer, quiero saber por dónde van, es más, estoy pensando en no poner una nota, pero a mí me sirve para ver por dónde vamos. A la semana siguiente, efectivamente había varios regulares, ya no todos desaprobados, tampoco tenían nota, y la docente parte de aquellas cuestiones que observó en esta prueba que habían resultado complejas y no habían sido entendidas. Claramente acá se ven las dos formas muy diferentes de comprender la evaluación, pero de comprender el aprendizaje escolar. En la primera escena, bueno, la educabilidad es un atributo de los estudiantes, es un problema de ellos, el docente no tiene nada que ver. Cuando pensamos la evaluación y quienes investigan y indagan en la evaluación, lo que plantean es que la evaluación tiene que estar al servicio tanto del aprendizaje, digamos, para conocer el proceso de aprendizaje, como para poder ajustar las propias prácticas de enseñanza, ¿no? Que la evaluación, fíjense, como ya estamos pensando en una evaluación intersubjetiva e interactiva, donde hay una interacción entre aquello que se enseña y aquello que permite ajustar para generar otras maneras. Esto nos lleva a la idea de una evaluación dinámica. Y acá la teoría sociohistórica de Vygotsky nos ayuda un montón, porque lo que va a plantear Vygotsky en todo caso en esta relación entre novatos y expertos, ¿no? en esta zona de desarrollo próximo que ustedes estuvieron viendo es que un docente, digamos, en todo caso un buen aprendizaje, o mejor dicho, una buena instancia de evaluación, es aquella que permite identificar el tipo de ayudas que cada uno de los estudiantes necesita y ofrecerlas. ¿Sí? No todas las ayudas son válidas para todos y en todos los momentos. Entonces, esta posibilidad, esta interacción
dinámica permanente que va generando distintos apoyos y distintas asistencias para que el otro pueda ir logrando hacer sobre algunas cuestiones, tiene que ver con esta idea de una evaluación dinámica, de una evaluación que permite la retroalimentación. Saben que hay distintos tipos de evaluación, ¿sí? Una primera evaluación en general diagnóstica, que es la que nos permite entender por dónde empezaron, cómo puedo evaluar si alguien aprendió si no sé de dónde partió. A veces no la perdemos esta, pero bueno. Una evaluación formativa, que justamente es esta, que permite ir viendo ese proceso y esta posibilidad de ir construyendo, ¿no? Esto que hizo esta docente, les voy a dar nuestro ejemplo también. Y una evaluación sumativa, que es aquella que está o más pensada como para el final de un proceso, examen final. Bueno, ahí tal vez en la situación podemos aprender algo, pero no está pensada para ver cómo continúa el aprendizaje, sino está, o aquellas que tienen más que ver con la selección, ¿no? El ingreso a la universidad, a un colegio secundario con examen, a la residencia, por ejemplo, donde el objetivo no está tan puesto en tenerlo como una herramienta que me permite la retroalimentación para seguir aprendiendo y construyendo, para poder enseñar de otra manera, sino que en todo caso está solamente para, bueno, seleccionar de alguna manera, para calificar, que es esto que traía Mario hace un rato. Ahora, es cierto que la evaluación tiene una función de certificación. Si la escuela no certifica nuestros saberes, no tenemos los títulos, no terminamos la primaria, no pasamos al año siguiente, no tenemos el título secundario, si ustedes no aprueban todas las materias que el programa que están cursando dice no tienen la tesis lista, no se reciben de psicólogos por más que hayan cursado todas las materias. Entonces, la certificación es la acreditación. Cuando él plantea, renula la tensión entre las dos lógicas, dice, bueno, alguna cuestión está al servicio de esta retroalimentación, de entender qué pasa con este aprendizaje, generar condiciones que habilitan mejores aprendizajes, pero también es cierto que hay un determinado momento artificial, ¿sí? ¿Por qué nosotros tomamos el parcial en tal semana y no en tal otra? En principio porque tenemos un cuatrimestre que tiene tantas semanas, porque tenemos una fecha en la que tenemos que entregar las notas para que sean subidas al sistema y ustedes no las pierdan, y porque, bueno, claro que vamos intentando resolver las tensiones que esto genera y ofreciendo situaciones que les permitan resolver aquello que nosotros estamos pidiendo. Pero es cierto que hay una arbitrariedad y hay una reglamentación que dice que si ustedes tienen 7 o más en cada una de las instancias, algunas materias pueden tener una en promoción sin examen, y que si tienen de 4 a 7 tienen que ir al final, y que si no tienen, digo, y esto no es una decisión mía, a mí Betina me gusta, es un sistema y una normativa que rige estas prácticas que certifican que esos aprendizajes se hayan dado. Bueno, después ahí hay mucho más para pensar, ¿no? Porque uno podría decir que evalúa en realidad la escuela, evalúa los saberes, evalúa lo que se aprendió, evalúa lo que ya sabía antes. Bueno, acá podemos abrir una discusión que me parece que excede el día de hoy. Quería contarles otro ejemplo que a mí me parece interesante para pensar, ¿sí? esta idea de la evaluación, y también retomar algo de lo que nos trae Piaget en relación al error, ¿no? Esta posibilidad de pensar el error como constructivo, algunos errores como constructivos, ¿no? O el conflicto como un posibilitador de superación en relación al aprendizaje. Una docente del secundario también, que envía un trabajo práctico grupal para que los estudiantes resuelvan determinada temática. Bueno, les da una fecha, cuando entregan los trabajos parece ser que no eran del agrado de la docente, se encuentra con trabajos malos. Entonces ella empieza a preguntarse a partir de esto qué fue lo que sucedió. Entre otras cuestiones, se da cuenta que los estudiantes nunca habían hecho un trabajo grupal en sus casas, que no había tenido ningún tipo de asistencia, andamiaje, ¿no? También lo podríamos pensar. La cuestión es que define que el trabajo práctico siguiente se va a hacer completamente en clase. Entonces ella fue asistiendo a los estudiantes en este armado, en un grupo, para que ellos pudieran avanzar en sus producciones, que fueron claramente mucho mejor.
Cuando llega el tercer trabajo práctico, define que lo vuelven a hacer en casa, pero esta vez con algunas entregas parciales que permiten la supervisión y el andamiaje de aquel proceso, digamos, no está esperando directamente el producto final. Acá se ve muy claramente cómo además de estar evaluando, en todo caso ese contenido, está evaluando todas aquellas, no me gusta mucho la palabra habilidades, pero podríamos pensarlas, que están al servicio de la producción de aquello que que la escuela evalúa, en estas jerarquías de excelencia. Y también dando tiempo que esto es un proceso, que no se sabe todo de hoy y para siempre, ¿no? Como era poco a poco y provisoriamente, se ve el texto que ustedes también leyeron. Creo que hice un rápido pantallazo, voy a ver en mi machete si hay algo más que les quería traer, me parece que no. En todo caso, abramos, si les parece, a las preguntas, a dudas, comentarios. ¿Sí? Veo algunas caras, pero no Betina, Betina, mientras pienso en las preguntas, me hiciste acordar cuando contaste el ejemplo de la prueba sorpresa, la paradoja de la prueba sorpresa. Ahí podríamos poner un ejemplo de un alumno que transgrede este contrato didáctico, ¿no? Porque viene el lunes la maestra y dice, esta semana voy a tomar prueba sorpresa. Y un alumno que se supone, vemos que había estudiado lógica, le dice, mire maestra, es imposible que usted tome una prueba sorpresa. La maestra pregunta, ¿por qué? Dice, muy fácil, porque si hasta el jueves no la tomó, le queda solo el viernes para tomarla, con lo cual ya no sería sorpresa porque sabemos que va a ser el viernes. Con lo cual tiene que tomarla martes, miércoles o jueves. Pero si al jueves todavía no la tomó, ya sabemos que la va a tomar el jueves, pero si no la tomó ni lunes ni martes, viernes no la podía tomar, le quedaba jueves. Entonces solo le queda martes o miércoles. Pero si no la toma el martes, saben que es el miércoles que va a ser la prueba y deja de ser sorpresa, con lo cual solo le queda el martes para tomarla, con lo cual si la toma el martes no es sorpresa, con lo cual el alumno le dice, no puede tomarnos prueba sorpresa. Bueno, es un buen argumento, bueno, Mario. Una paradoja interesante. Bueno, entonces sí, pasemos ahora a las preguntas que espero no sean preguntas paradojales. Preguntas, discusiones, no sé, dudas, problemas. Están muy silenciosos, silenciosas hoy. Buenas tardes. Salvador. Muy interesante lo que has planteado, Mario. Y bueno, en términos generales yo quisiera que hablemos un poquito más del tema del contexto, en tanto cuando vos mencionabas el tipo de problemas y todo, existe una parte vinculada, como decía también Betina, a la educabilidad que se refiere al profesor, ¿no? ¿Cuánto de la motivación se encuentra en la actitud del docente? Y digo esto porque evidentemente el alumno se percata del contexto, es casi parte de su oficio de alumno percatarse del contexto. Cuando ve el desánimo, su actitud ante la actividad es una. Y cuando ve la motivación, como decía Betina, cuando esa profesora toma un nuevo trabajo y trabaja puntualmente sobre ciertas dificultades, el alumno siente hasta un compromiso para llevar adelante la actividad. Es decir, esto le surge al profesor, lo planifica, lo plantea, sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo el contexto es modificable del lado del profesor? ¿Vas vos, Mario, o voy yo? A ver. No tengo la respuesta, tiro algún par de ejemplos como para pensar, porque ya nos metemos en un plano, ¿cómo haría un profesor para tener interés en lo que está haciendo? Que ahí ya nos excede un poco.
Yo lo que puedo decir, por ejemplo, a ver, no sé si tiene que ver, Salvador, con lo que vos preguntás. Me acuerdo de una capacitación hace muchos años de matemática, que hacíamos en conjunto con una profesora de matemática, que era la especialista, en Quilmes, ¿no? En la Universidad de Quilmes, para profesores de Quilmes. Y la profesora vino con unas propuestas didácticas muy interesantes de unas investigaciones realizadas por la Escuela de Matemática Francesa, hechas en Francia, muy interesantes, la verdad, para trabajar con los alumnos. A lo cual los maestros y profesores de Quilmes dicen, mirá, muy lindas tus investigaciones francesas, pero acá los chicos vienen con hambre, no saben nada de matemática, tienen un montón de problemas, etcétera. Como diciendo, no me vengas con estos problemas, estas investigaciones tan sofisticadas francesas. Digo, en realidad lo que uno podría responder, y un poco lo que la profesora contestó también, es justamente por eso, como todos estos chicos tienen todas esas dificultades que vos decís, yo vengo con estas investigaciones tan sofisticadas. Porque en general lo que pasa es un efecto de profecía autocumplidora, donde yo digo, el docente a veces, y con la mejor intención, no porque es un malvado, de proteger a sus niños y niñas, vamos a decir, es bueno, yo no les voy a dar estas propuestas tan sofisticadas para estos chicos, esas son muy lindas para el colegio privado de clase media alta, pero no me vengas con eso para acá, para la villa. Cuando uno debería decir, mirá, en el colegio privado de clase alta, si no aprende en la escuela, le va a enseñar el hermano mayor, el papá, la mamá, seguro alguien le va a enseñar. A estos chicos, quizá, si no les enseña determinadas cosas en la escuela, quedan totalmente por fuera del sistema. Pero fíjate cómo hay maestros que muy bien intencionados de Quilmes, supuestamente defendían a sus alumnos, lo que estaban haciendo es un efecto de profecía. A estos chicos le doy peor enseñanza y guardo la mejor enseñanza para los, entre comillas, mejores alumnos. Esto pasa muchísimo en el sistema. Van los mejores maestros para, entre comillas, las mejores escuelas, los peores maestros para las peores escuelas. Y muchas veces este argumento está disfrazado de cierto progresismo, pero lo que se genera es un efecto que algunos llaman efecto Pigmalión o de profecía autocumplidora. No sé si tiene que ver con lo que vos estás planteando, Salvador, no sé si Bettina puede agregar algo quizá para complementar esto. Sí, estaba pensando un poco en esa dirección también cuando escuchaba tu comentario, digamos. Claro que, bueno, qué es lo que motiva, pero para no pensarlo solo en términos de motivación, que muchas veces nos lleva a que la motivación está afuera, ¿no? Como esta cuestión más desde, si queremos, una psicología más conductista. Poder pensar, y en línea de lo que trae Mario, y algo de lo que yo mencioné antes que trae Frigerio, esto de transformar profecía, entre paréntesis, de fracaso, ¿no? Profecía de lo inexorable, ¿no? Esta cuestión de fracaso, de destino de fracaso ya prefijado, ¿no? Si yo ya sé que voy a fracasar, ¿para qué voy a la escuela? Y en este sentido, si yo ya sé que va a fracasar, ¿para qué le voy a enseñar si todo va a fracasar? Porque uno lo puede tomar un poco en esta línea, ¿no? También de efecto Pigmalión o profecía autocumplida. A mí me gusta mucho lo que trae Cornu en relación a la apuesta, ¿no? Ella habla de que la enseñanza es una apuesta, y que apostar tiene que ver, además de esta cuestión de la confianza que ella trae, cuando uno apuesta a futuro, sobre algo que no sabe que va a pasar, pero que supone que puede pasar, pero que no espera que pase, sino que tiene que ver con cierta intervención. Entonces, cuando un docente apuesta y no define a priori, ¿no? En una investigación sobre evaluación, cuando por ejemplo le preguntábamos, y a mí me parece interesante, les voy a contar las distintas respuestas que tuve a los docentes, si les daba lo mismo corregir una prueba, teniendo o no teniendo el nombre de quien había hecho esa prueba, las respuestas fueron múltiples. Voy a elegir algunas, digamos, un docente me dijo, yo corrijo pensando en la cara que me va a poner la mamá al día siguiente, si le mandé un regular, ya sé que va a venir y va a hacer un escándalo, así que... Hay otro que dice, no, yo para ser más objetiva prefiero no saber quién es, porque entonces yo miro las respuestas y entonces esto no lo entro. Y apareció una que para mí fue la más interesante y dijo, si yo no sé quién es, ¿cómo hago para entender el proceso que tuve, el proceso que...
Entonces, a mí me parece que esto que vos traes, claro que el docente es parte de ese sistema de actividad, ¿sí? Y no está por fuera. Y cuando decimos que la evaluación es una actividad subjetiva y que tiene mucho de la subjetividad del docente, es intersubjetiva, porque es con el otro, pero también es cierto que se juegan múltiples cuestiones a la hora de poner una nota, ¿no? Acá hay una docente que dice, antes de que venga la mamá a gritarme todo el día, yo prefiero resolver, y estas son cosas, a ver, que uno debería tratar de cuidar, porque la evaluación, o por lo menos la acreditación, no debería estar teñida por eso, no por lo menos solo por eso, pero esto es parte del contexto también, ¿no? Y en todo caso, cuando nosotros decimos que la evaluación siempre es un juicio de valor, siempre lo es, uno apuesta a que haya criterios de evaluación lo más claros posibles para poder pensar ese juicio de valor en función de esos criterios previamente establecidos. Pero no sé si ibas en esta dirección, pero me parece que siguiendo un poco lo que traía Mario, me parece que sí, que sin duda la subjetividad, a ver, esto es un proceso intersubjetivo, ¿sí? Donde hay muchos, ¿no? El docente es parte de. No sé si Sí, te contestamos. sí, totalmente. Y yo lo pensaba en función de que nosotros hablamos del contexto y si bien hemos dejado de lado el tema del fracaso escolar específicamente puesto en el alumno, tal vez debemos pensar que el contexto también es facilitado, generado en función del planteo didáctico, el planteo del profesor. Porque estos ejemplos que ustedes están dando siempre imponen actitudes subjetivas ahora del lado del docente. Entonces, ese contexto es modificable. No estoy hablando de un contexto social, que a veces también el docente modifica con su ayuda, con su aporte, pero sí estoy hablando de un contexto áulico, un contexto en el cual es favorecedor de que el aprendizaje se dé de una manera más cómoda. Es decir, esas actitudes de mis docentes de hace 50 años atrás, con una rigidez que imponía respeto a su función más que a lo que enseñaban, eso es lo que yo me refería al contexto. Cuando uno ve a un docente que le encanta lo que está explicando, eso hace que el contexto se modifique. A eso me refería y ustedes lo han respondido de esa manera. Así que muchas gracias. Me parece que uno puede mirar, ¿no? Ese sistema de actividad, esa situación, con todos los actores que están involucrados. Y seguramente esto va generando movimiento, sin duda. Dudas, comentarios, preguntas. Buenas, ¿se me escucha? Sofía, sí. Sí, ¿qué tal? No, en verdad es como una reflexión o también una pregunta, pensando un poco en todo esto, en todo este sistema de actividad y en todo esto tan contextual y qué loco cómo se vuelve cada cosa cuando la pensás en contexto y en pensar a todo esto como algo intersubjetivo. Hablábamos de las preguntas de los docentes en función más de evaluar, de preguntar eso que ya saben para ver si el otro sabe. Y me pregunto por qué últimamente estuvo como reverberando alrededor mío la idea de qué lugar ocupan las preguntas de los alumnos, ¿no? Como cuando el alumno pregunta, ¿viste? Como esa sensación de, recuerdo más en primaria o demás, si quería hacer una pregunta, tener taquicardia 5 minutos antes, para ver qué me iba a exponer o qué me iba a decir la profesora, o si estaba bien o mal, o también el tipo de pregunta, como una pregunta sobre algo que ya se dijo o sobre una curiosidad próxima. Ayer, por ejemplo, mi hermanita, por ejemplo, describía a una profesora diciendo como, bueno, no sé si le gusta que preguntes cosas boludas. Y yo decía como, ¿pero qué sería como una cosa boluda? Digo, ¿qué lugar ocupan las preguntas de los alumnos? ¿Se quiere que pregunten? ¿Se quiere que innoven? O ni siquiera innovar, digo, se puede volver a repetir tal tema, no lo entendí, como, porque en ese sentido es un proceso intersubjetivo o no. Si el alumno solo tiene que aprender y estar a la carta, es como, ¿hasta dónde hay un sujeto? Hay más como un silencio que, no sé. Pero justo porque ayer también charlaba este tema, digo como, no se puede preguntar
cosas boludas. ¿Qué significa eso? No sé, me hizo pregunta. A mí Bettina, ¿me dejas ¿Sí? un par de ejemplos? Sí. Yo creo que el tema, Sofía, que vos planteás es un tema crucial que tiene que ver, y es un contenido de la unidad 3, con los intercambios que se producen en el aula. Y que es muy difícil aparte, cómo preguntar o cómo tomar, por ejemplo, a ver, la psicología, el constructivismo nos dice, hay que partir de los conocimientos previos de los alumnos, ¿no? Esta es una regla. Esto ya no lo discute nadie, que el conocimiento se construye a partir de conocimientos previos. Esto ya nos lo dice Piaget y digo, ya casi nadie lo discute. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hace una maestra para saber los conocimientos previos de sus niños? Tiene que preguntar al grupo amplio. Ahora, cuando pregunta al grupo amplio es medio complicado, porque contestan algunos, que en general son los que saben, porque el que no sabe se calla la boca, y yo tomo como indicador de que el grupo lo sabe ese que contestó de los 25, eso por un lado. Y ahora pongo dos ejemplos. Yo trabajo con practicantes, me acuerdo una que preparó unos materiales muy lindos, ¿no?, para jugar un juego, y dibujó unos barquitos. Entonces lleva las láminas, el juego se llama cromático, Laura acá lo conoce, ¿no? Es un juego que hay que completar con fichas esos barquitos. Entonces le muestra a los chicos, porque le dicen, tenés que partir de las preguntas al grupo amplio y de partir de los conocimientos previos, etc. Bueno, chicos, miren lo que traje, ¿saben qué son? Y un chico dice, son trenes. Y la maestra le dice, no, Sofía, ponele, son barcos. Entonces, a ver, primero uno podría decirse, ¿para qué preguntaste si cuando alguien contesta otra cosa le decís que no? Digo, si yo soy el que dije son trenes y me decís no son barcos, yo no abro más la boca, ¿no? Lo que vos decís, yo aprendo que mejor me callo. Y segundo, ¿para qué hiciste la pregunta si no vas a tomar la respuesta? Mejor decir, miren, traje estos barcos. Y si pregunto, miren lo que traje, ¿saben qué son? Y me dicen son trenes, bueno, pongámonos a ver cómo es el tren va por el agua, no va por el agua, tiene ruedas, no tiene ruedas, el barco es parecido, en qué se parece a un tren, en qué no, y trabajo eso, qué traen los barcos, qué traen los trenes, y lo transformo en un tema de aprendizaje. Ahora, si yo digo, no, son barcos, ese chico lo que aprende es a callarse la boca. Pongo un ejemplo más y le dejo la palabra a Bettina. Entonces, otra pregunta es, ¿cómo hago yo para preguntar preguntas genuinas donde todos puedan participar? Porque si yo ahora les pregunto a ustedes, por ejemplo, a ver, ¿quién sabe en qué año nació Piaget? Solamente puede contestar esa pregunta la que lo sabe. Y hay una sola respuesta correcta, que es 1896. Muy bien, Bettina. Que es el mismo año que nació Vygotsky, fíjense qué casualidad. Bueno, y André Breton también podríamos decir. 1896. Ahí hay una sola respuesta y solo puede contestarla la que lo sabe, ninguna otra. Entonces, pongo un ejemplo también de nivel inicial. Si yo pregunto a los chicos, a ver, chicos, vamos a trabajar el agua, ¿no? Con unidad didáctica el agua. ¿De qué color es el agua? Y un chico me dice, marrón, no, mal, Salvador, por ejemplo. Verde, no, mal, Sofía. No sé, azul, no, mal, Laura, digo, los que veo en mi pantalla. Y hasta que Bettina me dice incoloro, muy bien, Bettina. Ahí también, lo que aprendí es a callarme la boca. Ahora, fíjense, si yo en vez de preguntar, pongo un ejemplo, habría que pensar, no es fácil. ¿De qué color es el agua? Pregunto, ¿de qué color vemos el agua? Yo ahí abro a la participación a todos desde sus conocimientos y experiencias previas, porque el que me dice azul está bien, el que me dice marrón está bien, el que me dice verde está bien, y en todo caso ahí planteo un problema. ¿Por qué el agua se ve verde, marrón, azul? Y podemos entre todos llegar a la conclusión de que esto es así porque es incolora. Pero fíjense cómo todas esas respuestas, que desde la primera pregunta de qué color es el agua, estaban mal, todas esas respuestas, perdón, pasan a estar todas bien cuando yo reformulo la pregunta y planteo una pregunta que permita la participación.
y la participación de cada uno de esos chicos y chicas desde sus experiencias previas. ¿Se entiende la idea? Fíjense cómo solamente preguntando de otra manera yo abro o cierro a la participación. Que permito que todas las respuestas sean correctas o que haya solo una pregunta, una sola respuesta correcta y todas las demás están mal. Está excelente eso que decís, Mario, y me remite un poquito a lo que trabajamos hoy en nuestra comisión, cuando hablaban de la normalidad y que eso tranquiliza al docente. Qué impresionante si yo planteo las preguntas buscando la normalidad y me quedo tranquilo. El que contesta, contesta y el que no contesta, no. Si hago la reformulación tal cual vos planteaste en la segunda opción, ahí me voy a tener que detener a pensar porque este ve esto, porque este ve lo otro, es necesario que haga un ajuste aquí, es necesario que haga un ajuste acá. Y se terminó esto de la tranquilidad. Me pareció impresionante. Pensaba un poco, y en función de esto que trae Sofía como disparador, dijimos que en la escuela todo está sujeto a normas de excelencia, ¿no? Pero no solamente para quienes tienen que evaluar, los estudiantes también construyen qué puedo preguntar y qué no puedo preguntar. Y entonces estos contratos implícitos que trajo Mario en un comienzo es, ¿qué es una pregunta inteligente? ¿O qué es una pregunta boluda, como parecía ahí, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Sí, Laura, ahí Laura pone que el video se me fue, que de Santiago del Estero trae mucho para reflexionar sobre esto. Es también, digamos, si las preguntas de los estudiantes son tan válidas como las de los docentes, o en todo caso, cómo pueden circular y por qué alguien puede suponer que eso yo no te lo puedo preguntar. Más allá de las cuestiones individuales que uno puede decir, a mí me da vergüenza, tengo miedo que piensen que no sé, porque ahí la asimetría está en que cuando el estudiante pregunta, pregunta porque no sabe, y que el docente cuando pregunta, pregunta para verificar el aprendizaje del otro. Entonces acá es donde algo de esto queda, ¿no? Porque tal vez en este oficio de alumno, cuando Mario me preguntó de qué color es el agua, como yo lo estudié, por ahí le digo, mirá, es transparente, es incolora, pero tal vez yo justo abrí la canilla en mi casa recién y me salió marrón. Sin embargo, este es un conocimiento hace muchísimos años, año 86, saquen la cuenta, primera investigación creo de la cátedra, primera semana de primer grado, un niñito tenía un librito así chiquito que veíamos que lo tenía escondido todo el tiempo. Y cuando se lo descubrimos, le preguntamos, ¿por qué? Que no es para la escuela, la señora cree que yo no sé leer, ¿no? Digo, estos contratos implícitos, esto que puedo mostrar y que no puedo mostrar, esto que corresponde a la escuela, este saber, que es un saber institucionalizado escolar, no siempre, ¿sí? Toma, a ver, vos haces unas preguntas muy generales, bueno, ¿cuánto valen? Y yo creo que eso va a depender de cada docente, ¿no? Digamos, acá sí, si uno puede pensar de una mirada situacional, relacional, esto de cuánto aporta ese aprendizaje y en todo caso, qué trae esa pregunta y cómo esa pregunta también, volviendo si quieren hasta Piaget, ¿no? Conflicto sociocognitivo, bueno, porque esta pregunta que por ahí puede ser una absoluta obviedad para algunos, genera la posibilidad de revisar, o sea, bienvenidos sean. Pero bueno, estos supuestos y estas naturalizaciones que hay dentro del sistema son aquellas que nosotros queremos visibilizar, no para criticar y decir que mal que estén, sino para entender que están. Y que en todo caso, bueno, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las ponemos a jugar? ¿Cuál es este lugar docente? No solamente para definir, porque acá también aparece esta evaluación informal, ¿no? O sea, la evaluación no es solamente el momento y el espacio prueba, de trabajo práctico, ¿no? Que tiene una nota. Bueno, ¿cuánto de esto sí hace preguntas muy inteligentes o no las hace en el aula? ¿No? Como esta evaluación informal a veces va callando algunas voces. Débora tiene la mano levantada. Sí, porque quiero traer una complicación a lo que ustedes están planteando, que creo que me surge cuando lo escuchaba Mario, que tiene que ver con el estatuto de la opinión en clase. Y en ese sentido, hay un cambio epocal bien interesante para registrar esto que Sofía trae con la pregunta de los alumnos. Seguramente ustedes
son parte en la facultad de grupos, donde hay compañeros, compañeras de ustedes, que lejos de sufrir este vértigo porque alguien va a preguntar, están todo el tiempo opinando, ¿no? Dicen todo el tiempo cosas, traen todo el tiempo opiniones a las clases, muchas veces desde su sentido común, sin haber leído, ¿no? Y esto es algo bien interesante porque desde una mirada que trivializa lo que Mario estaba diciendo, de que hay que sostener una participación en la clase, bueno, la clase donde todos participan dando sus opiniones sería una mejor clase de aquella que la hermanita de Sofía está, que no se anima a decir su propia pregunta o a plantear una duda. Y el punto es que en este cambio epocal la opinión está ocupando el lugar del conocimiento. En general asistimos a una mirada acerca de los actos colectivos, como que esos actos son actos del espectáculo. Nuestra sociedad es una sociedad del espectáculo, y ese también es una hebra que entrama la situación contextuada en la escuela. O sea, no estamos en la escuela por fuera del mundo en el que vivimos. Y en este mundo asistimos cada vez más a la idea de que like o no like, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Me gusta, no me gusta? De todo precipitamos opiniones. Opinar es una manera de existir, de ser, de hacerse presente a los otros. La escuela tiene otra lógica, está encaminada en su fundación desde una mirada moderna del conocimiento que retoma algo que lo hemos criticado porque tiene que ver, hunde sus raíces en cierta mirada positivista acerca de verdad, falsedad, acerca de conocimiento válido, no válido. O sea, hay ahí cuestiones que la escuela todavía plantea. O sea, no cualquier opinión para ser fundada, digamos, para salirse de la doxa, para salirse del sentido común, es realmente una opinión a ser retomada en el ámbito escolar. Sí, Débora, perdón. Sí. Pero yo haría una diferencia, porque en la pregunta que yo estoy planteando, no partís de opiniones, partís de experiencias previas. Cuando yo le digo, ¿de qué color ves el agua? No es una opinión. Yo la veo marrón. Mi barrio la veo marrón. Eso no es una opinión. Yo entiendo lo que vos decís, ¿eh? Por supuesto, no es. A mí me ha pasado en los finales decir, bueno, pero Piaget no plantea esto, y que me contesten, bueno, pero yo lo siento así. Para mí Piaget lo dice. No sé, ponele que el aprendizaje es una copia. Bueno, yo lo siento así, como dicen ahora muchos también políticos. Pero el ejemplo que yo planteé, justamente yo creo que rompe con la opinión. Parte de la experiencia previa, y a partir de esas experiencias se apunta a construir el conocimiento científico, que es el que plantea la escuela. Vos podés plantear, no sé, qué experiencia tienen los chicos con la flotación de los cuerpos, de lo que se hunde, lo que no se hunde, pero no es que opino, que yo creo que las cosas pesadas se hunden, entonces está bien porque yo pienso eso. En todo caso, a partir de eso uno irá confrontando con que un transatlántico es pesado y flota, que un alfiler es liviano y se hunde. Pero me parece que hay una diferencia entre partir de experiencias previas a partir de opiniones. Me parece que son dos ámbitos diferentes e interesantes para discutir. Sí, yo lo que quería traer es que los docentes tienen en el aula un desafío muy grande, que es ver qué cosas que traen los estudiantes son distinto tipo de aportes desde los cuales se puede ir encaminando la producción de un conocimiento en común. Puede ser experiencias, pueden ser opiniones. A veces hay opiniones que sirven para poder traer, porque, bueno, hay toda una cuestión que investiga todos los imaginarios de los estudiantes y que plantea cómo esas concepciones o bueno, sentidos comunes también ayudan en algún momento a construir conocimiento. No lo estaba trayendo para invalidarlo, sino trayéndolo para plantear
que el trabajo que tienen los docentes en el aula es un trabajo muy difícil de cómo generar un modo de participación en la producción también de situaciones grupales, individuales y demás, que vaya produciendo y promoviendo un acercamiento mayor a los objetos de conocimiento, porque este es un poco la finalidad. Entonces, uno trata de no desalentar justamente las interacciones, pero cómo promoverlas para poder encaminándonos en ese sentido. Y teniendo en cuenta que, bueno, que estamos en un cambio epocal donde a veces esta mirada de las autoridades, entre comillas, del conocimiento u otras autoridades fundadas por la modernidad están un poco devastadas y entonces aparece una mirada un poco más relativista, un poco más diferente acerca del lugar del conocimiento. Eso es lo que quería traer. Sí, sí, como mejor ejemplo lo que está pasando con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Hoy, con la vacunación y cómo parecería que da lo mismo haber estudiado 50 años microbiología, virología, no sé, infectología, que haber ido, que ser parte de un panel de televisión y ahora todos opinan sobre la efectividad de las vacunas, si es un virus atenuado, si no es un virus, si es un virus muerto, si es una modificación de ARN. Digo, un panelista de televisión que la semana anterior estuvo hablando de lo bueno o lo malo de clases virtuales, y que la semana anterior habló del dólar, y la semana anterior habló de, no sé, del tsunami y los efectos que tiene el tsunami en Santiago de Chile. Y uno dice, la pucha, hace 50 años que vengo estudiando determinados temas, y apenas me animo a decir, bueno, parecería que esto viene por este lado, y un panelista de televisión en una semana ya sabe más que, no sé, un premio Nobel de infectología. Es cierto, en ese sentido, por supuesto, la escuela todavía, la escuela y la facultad, digamos, el Estado todavía sigue legitimando el conocimiento científico, ¿no? Y con el ejemplo que planteaba antes Bettina, alguien puede saber muchísima más psicología que cualquiera de nosotros, pero si no tiene el título, no está habilitado para trabajar como psicólogo, no sé, en una escuela, por ejemplo, ¿no? Necesita la certificación de la Universidad de Buenos Aires, que a su vez está evaluada por el Ministerio de Educación, o sea, por un orden estatal que legitima cuál es el conocimiento válido. Que en nuestra sociedad, por lo menos hasta ahora, es el conocimiento científico, que se supone que es el que imparten las instituciones educativas. Y un curandero puede saber mucho y tener efectos quizás hasta beneficiosos para la salud, pero lo llevan preso por ejercicio ilegal de la medicina. Digo, no es chiste. Es cierto que ahora el conocimiento científico está bastante cuestionado por determinadas creencias o sentimientos, ¿no? Esto de yo lo siento así. Yo siento que esta vacuna no sirve, por lo tanto, no sirve. Bueno, ¿qué otras preguntas, comentarios, problemas? Hola, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel, sí. Yo pensaba cuando Mario trajo el ejemplo de la edad del capitán, que también de algún modo enuncia o pone en evidencia la particular relación de poder que se da entre docente y alumnos, que también creo yo que se extiende a la educación superior, y en nuestra facultad yo también lo veo mucho. Pienso que quizás, por más absurda que sea una consigna, nuestro primer pensamiento va a ser, si no entendemos una consigna, que no la entendemos por falta de conocimiento o que no sabemos nada por no estudiamos lo suficiente, y nunca vamos a tender a pensar que, bueno, que quizás la pregunta está mal formulada, ¿no? Y también pienso que muchas veces, depende del estilo de cada docente, ¿no? Pero muchas veces la invitación para las intervenciones de los alumnos y las alumnas es justamente a preguntar, ¿no? Como sosteniendo esta relación de poder y de saber, donde el alumno puede preguntar algo que no sabe para que el docente se lo conteste,
pero pocas veces se los invita a los alumnos y a las alumnas a intervenir de otra manera, ¿no? O sea, cuestionando, con una postura más crítica, comentando algo, o, no sé, presentando una posición contraria a la que el docente expuso con otra argumentación, ¿no? Entonces, como que siento que esta relación de poder y de saber se sostiene en nuestra facultad desde las evaluaciones y también desde las clases. A ver, por ahí pensaba, digamos, que hay una, entre comillas, lógica simetría entre estudiante y profesor, pero en relación al conocimiento acerca del área que imparte, porque ustedes estarían en serios problemas si nosotros que estamos hoy acá sentados sabemos de psicología educacional menos de lo que saben ustedes, porque no estaríamos pudiéndoles ofrecer aquello que ustedes necesitan, lo que no quiere decir es que sepamos más acerca de todo, ¿sí? Pero me parece que a veces en esas construcciones implícitas y en ese oficio del alumno, ¿no? De me aprendo las reglas, típico, no, mejor no le digo ni A hasta que no pase el parcial, cuando pase el parcial le digo. Esto que hicimos todos en nuestro espacio o en nuestro pasaje, ¿no? Por los distintos niveles del sistema, o ni se te ocurra, mamá, ir a protestar porque me va a poner en la mira y entonces, ¿no? Estas cuestiones que todos hemos escuchado, me parece que a veces eso también tiene que ver con confundir autoridad con autoritarismo, ¿no? Y con estas cuestiones de que como el profesor tiene el poder de alguna manera de esta acreditación y de esta certificación, bueno, hay un arma ahí, entre comillas, que es peligroso si se transforma en un arma, ¿no? Pero que hay un algo que determina dejando al docente como con un poder más allá de esta autoridad pedagógica y de conocimiento. ¿Se entiende lo que quiero traer? Y en todo caso es, bueno, cómo algo del orden de la conversación se puede dar ahí, entendiendo que justamente cuando nosotros dijimos el contexto define posiciones, bueno, ¿qué se define en la posición de estudiante y qué se define en la posición de docente? Posiciones que nosotros perfectamente dentro de un rato podemos estar como alumnos en una otra escena, en otra situación, ¿no? Pero que están definidos por ese sistema en particular y que sí, que seguramente habrá que visibilizar qué sucede con estas cuestiones. No sé, para pensar, no sé si tenemos una respuesta para que esto sea de otra forma, sino en todo caso, sí, Mario, perdón. Sí, no, me parece interesante esto que plantea Manuel, para decirle que nosotros como profesores de la facultad nos pasa exactamente lo mismo. Quiero decir, nosotros tenemos que concursar y nuestros concursos muchas veces se encuentran en situaciones bastante delicadas de acuerdo a quién es el jurado. A ver, voy a hablar en primera persona para no... En mi último concurso, como adjunto de psicología educacional, yo ya concursé un montón de veces, la he pasado muy mal, porque uno de los jurados me llegó a decir que todo lo que yo había dicho en mi clase, todo, desde que empecé hasta que terminé, estaba mal. Imagínense, ¿no? Yo estoy trabajando en esto hace 40 años, pero todo lo que dije, puede ser que haya dicho algo mal, ahora todo lo que dije en mi clase, en fin. Yo, por supuesto, miré a los otros dos del jurado, me quedé callado y no le contesté nada. Digo, oficio concursante. Sí, oficio de concursante. Digo, nosotros también estamos sometidos a esas mismas reglas, no crean que no. Nosotros tenemos que concursar, de acuerdo a quién es el jurado, a veces conviene decir determinadas cosas o no, tampoco es casualidad a quién se elige de jurado para un concurso, qué materias se concursan y cuáles no. Es un tema delicado. Y agrego ya una experiencia con mi hija, digo, en el colegio secundario tiene que hacer un trabajo de psicología sobre Piaget, Freud, etc., y me pide ayuda. A ver, yo no me voy a mandar la parte, pero seguro sabía más que la profesora del colegio sobre Piaget, por ejemplo, o Freud. Ella me pide, ahora, yo lo primero que le pregunto a mi hija es, pero decime tú, profesora, ¿qué es lo que quiere? No importaba solamente qué dice Piaget o qué dice Freud. La profesora, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que ella quiere que uno diga? ¿Cómo quiere que uno lo haga? Y la ayudé y aprobó, pero no sacó ni 10 ni 9.
no sé cuánto, aprobó 7, 8, no es que saqué 10. Yo no saqué 10, porque yo no sabía exactamente qué es lo que esa profesora quiere, bajo qué condiciones, en fin, que ya implican otro tema más complejo. Pero insisto, todos estamos en este sistema siendo evaluados y también, obviamente, esto lo podemos vincular con cuestiones, por un lado, de conocimientos legítimos, pero también de sociedades de control, ¿no es cierto? Donde todos estamos siendo, y en particular en nuestra facultad, muy controlados. Bueno, yo quiero decir algo respecto a esto último que dijo Mario, de esto de yo no me saqué un 10 siendo profesor de la universidad, ¿no? ¿Cómo puede ser? Bueno, pero porque a veces se repiten, hay que ver como esto de los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la facultad hay unos discursos que están como legitimados de ciertas disciplinas y a lo mejor en el profesorado otros, donde el enfoque está en otro lado y se va repitiendo, y en esa repetición de año tras año el mismo contenido también se va en un punto degradando o transformando o poniéndole mucho de sí, ¿no? Y entonces pienso en la evaluación, cuánto esta cuestión de lo común, ¿no? Del texto de Dicker, ¿no? De cómo la ciencia como lo más neutro, lo más... la convergencia esa que hablaba, bueno, pero todos más o menos tenemos que pensar lo mismo porque estamos hablando de Freud o estamos hablando de Piaget, y resulta que no, que no es lo mismo porque se van en cada ámbito formando de distinta manera los distintos contenidos, aunque supuestamente es el mismo texto base, ¿no? Como que también eso a mí por lo menos me deja pensando, ¿no? Suponemos que porque hablamos de la misma persona, entendemos lo mismo de la misma persona, por ejemplo, Piaget, y resulta que no. A ver, es interesante lo que traes, porque me parece que algo de lo que aparece acá y en el ejemplo que trae Mario tiene que ver con los formatos propios de cada uno de estos espacios de evaluación. Hace 2 años atrás, en la facultad había cursos de apoyo para quienes se preparaban para las residencias, no sé si siguen existiendo, y recuerdo haber 2 o 3 años haber acompañado preparando Piaget, y yo tenía clarísimo que no estaba enseñando Piaget, sino que estaba, en todo caso, enseñando a responder las preguntas o el estilo de pregunta que la residencia planteaba en relación a esos textos de Piaget. Ahí hay un formato y una manera, que eso tiene que ver con el oficio de alumno, ¿sí? Claramente. Es que, a ver, fíjense, sí, en el parcial que ustedes tienen que hacer, no solamente tienen que saber los contenidos de la materia, lo tienen que entregar en determinada fecha, tienen que cumplir ciertas reglas de extensión de carillas, a veces es individual, a veces es grupal, a veces hay que citar la bibliografía, digamos, hay toda una serie de formatos propios de que no es solamente si saben o no psicología educacional, es, por ejemplo, si lo entregaron a tiempo, si se copiaron o no se copiaron, si citaron la bibliografía. Hay toda una serie de normas que, por supuesto, hay que cumplirlas y que tienen que ver con los criterios de evaluación, ¿no es cierto? En este sentido me parece muy importante que se entienda que lo que estamos diciendo no es una crítica respecto de que deberían ser de otra manera. Digo porque cada vez que tenemos esta mirada que desnaturaliza estos sistemas, aparece como si fuese una mirada que diría, bueno, debiera ser distinto el examen y evaluar como algo que pudiese ser el conocimiento sobre Piaget, pero eso no existe. No existe en lo escolar, ni existe desde nuestra perspectiva en ningún otro contexto, siempre está situado. O sea, cuando uno trabaja y ustedes se van a recibir y van a trabajar y van a intervenir en psicología en un ámbito determinado, lo que es esperable es que justamente también contextúen, que puedan situar, que puedan entramar ahí lo que aprendieron, y no la inversa. Y eso es lo que les pedimos que hagan en este trabajo práctico, que miren cómo estas
profesionales de distintas instituciones, a su manera, a su modo, resuelven ahí problemáticas apelando a conocimientos que uno podría decir, bueno, Piaget o el constructivismo, bueno, pero cada una entiende o lleva o trabaja con eso recreado de determinada manera. Y eso me parece muy importante para tenerlo en cuenta. Bueno, estamos ya en la hora. No sé si hay alguna última pregunta, alguien que quiera comentar algo, que si no lo pregunta no va a poder dormir esta noche. ¿Algún último comentario? Algo que haya quedado pendiente de la evaluación, justamente, de que están desarrollando. ¿Alguna duda con respecto a eso? Ya que estamos con el tema. Parece que no, por lo menos no por el momento. Bueno, en el parcial o en el trabajo ese no pongan que son trenes, son barcos lo que tienen que poner. Bueno, cualquier cosa puede seguir la conversación en los prácticos en algún otro espacio, ¿no? Sí. Sí, como encuentro ya nos volveremos a juntar para el cuarto encuentro, donde vamos a cerrar un poco lo que ustedes fueron pensando en los trabajos y la unidad de intervenciones, ¿sí? En el campo de la psicología educacional. Así que les esperamos, va a ser al final de la materia y tenemos ganas de tener un encuentro también con su apreciación del trayecto realizado también y cuestiones que nos puedan plantear sobre todo el camino de este cuatrimestre. ¿Nos estamos despidiendo? Sí. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.